Completamente. Bueno, me presento, soy David Martínez, formo parte del equipo de Verificado MX y estamos realizando primeramente pues una investigación acerca de ciberdelitos, entonces es pues un placer tenerlo como invitado para que nos apoye un poco con su conocimiento y de igual forma que nos brinde un poco de información acerca del nuevo libro que está próximo a publicar. Bueno, lo presento, usted es el maestro, él es abogado y tiene amplia experiencia en distintas ramas del derecho, entre ellas el derecho cibernético y el derecho a, a la probatoria digital, que es algo que va a manifestar en su próximo libro y que nos gustaría que nos platicara un poquito. Primeramente, me gustaría saber, para entrar en el tema de los ciberdelitos, en México hay una lista de delitos que son considerados en esta área de ciberdelitos. ¿Me puede decir más o menos cuáles son los que realmente sí están regulados o sí se persiguen por parte de la justicia? O sea, cuáles realmente sí están en un instrumento legal y cuáles sí nos podemos apoyar de la gama de ciberdelitos, ya sea roaming, phishing, robo de identidad, etcétera. Sí, mira, antes que nada, los ciberdelitos es muy importante hacer la acepción que como tal no existen, y lo asevero en mi primer publicación, que es esta, que es Delitos Cibernéticos. El primer tiraje se acabó en la primera presentación cuando creé a los peritos en tecnologías de la información y comunicación. Tu servidor tiene una maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que me he ocupado de hacer es de estar desarrollando líneas de investigación muy puntuales de lo que es la ciberdelincuencia, lo que es las telecomunicaciones y el derecho espacial. Entonces, específicamente en lo que es los ciberdelitos, el apunte que te puedo decir es de que la legislación es precaria, no tenemos un marco legal referencial al que le llamemos ciberdelito, por eso digo que no existen. Entonces, cuando digo que no existen, no significa que no se ejecuten, al contrario, 400% de incidencia tenemos después de la pandemia. La pandemia vino a traer la digitalización de muchos nichos de mercado, pero también por inercia la delincuencia se fijó también en otros nichos, como lo es la ciberdelincuencia. Hoy tú puedes ver en las estadísticas delictivas y no tenemos incidencia delictiva realmente en lo que son robo a banco. Si hacemos una visión de lo que fue antes, un 1999, a la fecha el robo a banco ha disminuido hasta un 80-90%. ¿Por qué? Porque ya nadie va a asaltar un banco. Ahora prefieren quitarte la tarjeta de débito, clonarla, hacerle diferentes cosas a tu cuenta para después usurpar tu identidad y hacer esa vía de exploración probatoria. Entonces, los ciberdelitos, aquí lo que tendremos que apuntar es que sí tienen un ejercicio de acción y coacción, pero se ejecuta por una autoridad que no necesariamente es la adecuada. En este caso es la Conducef. La Conducef ha agarrado, arropado este instrumento para la prevención del ciberdelito y del fraude electrónico, que es el que más tenemos la sensibilidad. El usuario, el cibernauta, en donde realmente tiene la percepción del ciberdelito es en el momento de hacer compras en línea a través del comercio electrónico. Entonces, la Conducef ha sido la que ha agotado estos extremos de investigación y diligencia. Entonces, si tú me preguntaras cuál es el ejercicio que sí se castiga, yo podría decir que realmente el castigo per se del ciberdelito ha sido prácticamente nulo. O sea, la ciberdelincuencia ahorita no está siendo castigada. Lo que está siendo castigado es el acoso a través de medios electrónicos, el robo a través de medios electrónicos. Las configuraciones típicas son súper importantes porque nos hacen los apuntes precisos de que la ciberdelincuencia llegó para quedarse. O sea, va a ir evolucionando y es lo que plasma en esta segunda edición. En la segunda edición plasmo que el tratamiento de los ciberdelitos tendrá que ser ya más cauteloso de la preservación de los derechos humanos, la protección de los datos personales y sobre todo de la secuela procesal.
Tu servidor es litigante, de hecho, iba a hacer esta cápsula ahí en Palacio de Justicia, pero ya no me dio tiempo. Entonces, en el mismo sentido, como litigante, lo que hago es hacer pragmática las cosas. En el CONACYT igual, o sea, mis líneas de investigaciones siempre han sido ser pragmáticos. Entonces, ¿dónde realmente se encuentra la persecución del delito? Podemos decirlo que se han hecho campañas, tenemos policías cibernéticas, de policía cibernética, que realmente sí están acompañando al usuario, pero lo terminan clasificando en usurpación de identidad, en fraude, en robo, malamente robo, porque el robo es una desapoderación de un bien mueble y al final no existe ese desapoderamiento. La única legislación que es fuerte en este tema es Jalisco, Nuevo León y sobre todo la Ciudad de México. Entonces, en esos mismos tenores tenemos que tener ya un anclaje de mayor fuerza. Entonces, en materia bancaria también se ha hecho muchos ejercicios. La Comisión Nacional Bancaria de Valores ha hecho muchos esfuerzos para preservar y castigar los delitos en contra de la banca. Entonces, han sido muchos laterales. Entonces, phishing, cualquier modo de operación del delito sí está y tenemos un catálogo de delitos, pero no tal cual como el ciberdelito. Ok. Como ya me lo comentó ahorita, y aunado, me comenta que hay delitos que sí se le está dando un seguimiento como tal, o sí tienen cierto castigo. En este caso me dijo que era más evocado al acoso sexual. ¿Cuáles son los delitos en el aspecto cibernético, que menos importancia o más precaria está la situación, que realmente dices, no hay un apoyo por parte ya sea de un instrumento legal y no sé a dónde dirigirme para poder denunciar esta afectación? Muy buena pregunta. Mira, al final aquí se trata de sumar. Creo que las autoridades han hecho el esfuerzo necesario, el esfuerzo posible por la legislación que se contempla. El tema que tenemos es que al final el ciberdelito depende mucho de la concepción que se tenga del mismo. Entonces las autoridades llegan hasta donde el usuario quiere. Hay delitos que los podemos dividir en dos, que es de querella necesaria y delitos de oficio. La ley Olimpia, y aquí en la Ciudad de México la ley Ingrid, dispuso que todo el acoso, ¿sí? Todo el acoso en materia sexual cibernética o de violencia digital cibernética, tenemos que acumularlo en un área de, vamos a decirlo así, de área de oportunidad, porque obviamente la querella implica que uno vaya con sus pruebas y las aporte. Hoy aquí la Fiscalía de Ciudad de México tiene una área específica de denuncia de delitos, y esta área específica de denuncia de delitos lo que ha hecho es que incluso a través del sistema de blockchain se pueda firmar una denuncia. Es un sistema muy amigable. Aquí en la Ciudad de México la Fiscalía ha hecho un esfuerzo muy fuerte para poder darle cumplimiento, atender a la queja social, que es por violencia de género, y la verdad ha sido muy puntual, lleva de la mano este sistema de denuncia digital que bien puede ser firmada con firma electrónica o simplemente creando un usuario y contraseña, y se puede firmar y se puede sistematizar ya. Entonces la Fiscalía de la Ciudad de México sí ha hecho un gran esfuerzo, se han hecho, déjeme decirle así, esfuerzos hasta donde han podido hacer, pero estos esfuerzos van mucho de la mano con lo que tienen a disposición. No podría decir que no hay disposición para atacar el ciberdelito, más bien no está concebido todavía como un área de oportunidad estratégica. Al final el ciberdelito consta mucho de la voluntad del político. Entonces, hasta ahorita la voluntad política no está en los ciberdelitos. La voluntad política está más bien en la propaganda y el fake news, que por cierto debo hacer un apunte que tu medio de comunicación ha sido muy puntual en contraatacar las fake news, y tengo que destacarlo, ha sido muy bueno el esfuerzo que ha hecho, pero necesitamos más medios de comunicación que se alineen a esta agenda que ustedes traen, que es en materia de, pues obviamente, prevenir las fake news, ¿no? Las fake news a nadie le interesan, no podemos seguir de propaganda, pero ya específicamente en los delitos difícilmente va a haber un área de oportunidad donde empecemos a contribuir a que las estrategias de conocimiento se cumplan con las diligencias legislativas. Entonces, no podría decir que no hay que no se está haciendo nada por parte del gobierno, más bien no hay mucho que hacer cuando no tenemos la legislación a disposición. Entonces, más bien yo le pasaré el balón al legislador para acatar el Senado de la República disposiciones en materia de convencionalidad con el Convenio de Budapest,
El convenio de Budapest urge firmarlo, urge ratificar todas las adendas que se han hecho del convenio de Budapest, crear y liberar ya, aunque sea un ejercicio precario, la ley de ciberseguridad, porque la ley de ciberseguridad, la ley general de ciberseguridad que propuso el senador Miguel Ángel Mancera tiene muchas bondades, pero pues no, se quedó en una bondad y no en un ejercicio pleno de juridicidad. Entonces, si pudiéramos buscar una instancia realmente de que se buscara un ejercicio plural, pues tendríamos que entender que la legislación tiene que ser el primer ejercicio. Ese ejercicio para que se pueda hablar de un, vamos a decirlo así, de un quehacer de la sociedad. Otra cosa que sí pudiera apuntar es la desaparición de la Policía Federal, la División de Policía Cibernética, que sigue existiendo bajo la Guardia Nacional y otra concepción, que es la Policía Científica todavía. Ellos hacían muchísimo que hacer. A mí me gustaría, si se puede a través de tu medio denunciar, que se pueda restablecer literal la tendencia de investigación que tenía la policía cibernética para darle atención al ciberdelito. Creo que han sido muchas las áreas de oportunidad de los diferentes gobiernos y administraciones, pero la policía científica siempre se quedó neutral y hizo mucho, sobre todo el perfilamiento del ciberdelito. En estos nuevos escenarios que ha guardado la Guardia Nacional se ha quedado más en la prevención, no en la contención y seguimiento, y desgraciadamente ya lo que necesita la ciudad son canales de contención, canales de ataque y de prevención, y sobre todo de disuasión. Ok, perfecto. Ahorita me comentó el convenio de Budapest. Investigando un poco, revisé que realmente en un plano internacional, en algunos sectores, sí existe como tal se puede decir un marco legal, así. Sé que en el sistema internacional no es seguir a pie del atleta, obviamente se tiene que firmar y ratificar. No obstante, eh, aparte del convenio de Budapest, existen otros convenciones o tratados que busquen, por así decirlo, salvaguardar a las personas sobre este tipo de delitos. Claro, muy buena pregunta. Mira, lo primero que tenemos que ver es quiénes son los stakeholders, así le llamamos, los actores principales en lo que se llama la gobernanza del Internet. La gobernanza del Internet es poco explorada por el conocimiento jurídico y por el legislador y sobre todo por el ente gubernamental. La gobernanza del Internet tiene que ser preservada, tiene que ser acompañada de una dualidad del gobierno digital, que es muy distinto. La gobernanza de la red tiene sus propias reglas, por eso el Internet parte de un pluralismo de voces, un pluralismo donde todos somos ciudadanos de la red, somos netizens. Y al ser netizens, obviamente tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos de la red, pero esos ejercicios de, vamos a decirlo así, de plusvalía, de lateralidad con la Unión Internacional de Telecomunicaciones son poco explorados. La primera oficina que nos está ayudando a hacer estos esfuerzos es la Oficina del Combate al Crimen y la Delincuencia Organizada, que es la 1DC, por parte de las Naciones Unidas. La 1DC ha hecho diferentes manuales, disposiciones para el combate al ciberdelito y ha puesto las líneas de quehacer, de anclaje y sobre todo de instrumentación jurídica. El ofertamiento probatorio, esas son las partes más álgidas en las que tenemos que concentrarnos. Entonces, tratados internacionales, primero tendríamos que explorar las directrices que ya tenemos la 1DC, las directrices que tenemos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los mandamientos y directivas por parte de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, las diferentes disposiciones como el Convenio 108 y 108 Plus en materia de protección de datos personales, pero específicamente ya abordando al ciberdelito, tenemos también la Convención de Palermo. Entonces, la Convención de Palermo hace muchas especificaciones del combate a la delincuencia organizada, que homologado con las diferentes disposiciones e instrumentaciones de los códigos locales e incluso en la misma Constitución, puede hacer que el quehacer de persecución del delito sea una realidad. Entonces, al final creo que es cuestión de voluntad, es cuestión de litigio estratégico, pero también de hacer mucha amalgama entre gobierno, sociedad civil y pues naturalmente el empresariado a través de las OTTs o grandes empresas en materia de telecomunicaciones que puedan hacer llegar los principios de gobernanza, no solamente se queda en la prevención, en la ya tan explorada prevención, sino ya en caminos mancomunados de persecución del delito. Ok. Partiendo de lo que nos comentas, que es que realmente no existe como tal un protocolo a seguir en este tipo de situaciones, ¿qué recomendación podría si tener, dar a
a un ciudadano que sufra cualquier tipo de incidencia, ya sea pérdida de identidad, phishing, inclusive, bueno, el acoso es un poquito más práctico al momento de denunciar, pero ¿qué pasos podría seguir una persona que no tiene conocimiento como tal y que, como nos comentas, no hay una entidad como tal que te permita denunciar o que te apoye o te dirija? ¿Qué pasos debería seguir una persona para poder, pues, salir de esta situación, de una situación complicada? Muy buena pregunta y espero lo puedas replicar como medio de comunicación. Al final, las tendencias del ciberdelito van acompañadas de la impunidad. El ciberdelincuente lo primero que va a hacer va a ser un ejercicio literal de buscar en dónde está la falla del sistema, sobre todo del quehacer jurídico y de la persecución del delito, donde no le pasa nada. Entonces, en ese estilo de afloje, en esa prueba y error, él ha encontrado una gran bondad en la ineficacia de las instituciones y de la justicia en sí mismo. Entonces, el ciudadano se tiene que acoger del pragmatismo, de cosas que sí le acompañen. Entonces, los apuntes que yo daría para de primera instancia saber qué hacer cuando ya el ciberdelito está en tu casa, primero es tratar de preservar lo más que se pueda la prueba digital. Literal, esa prueba digital es difícil volverla a explorar, es difícil incorporarla en juicio o incorporarla a toda una consecución de investigación penal. Entonces, lo primero es preservar lo más que se pueda esta avenida de conocimiento. Esta avenida de conocimiento es la prueba en sí misma. Entonces, muchos expertos en tecnologías han discutido que la prueba solamente se queda en los cables, en lo que extraigo por información, pero no. Desgraciadamente, para el sistema penal acusatorio, lo que más es prueba son los documentos y el testimonio. Entonces, toda tu percepción, todo lo que te ha pasado, regístralo. Ve cómo haces para poder registrar lo más que puedas el delito. Las diferentes herramientas de las redes sociales te permiten grabar, capturar lo que está pasando en tiempo real. Entonces, si algo te está pasando, grábalo. Eso es el primer consejo. Graba, informa, registra. Eso es lo principal. Ninguno, diríamos, la mayoría de las personas es experto en tecnologías. Entonces, como no somos expertos en tecnologías, tenemos que llegarnos con lo que tenemos, que es grabar lo que me está sucediendo. ¿Sí? Por ejemplo, en el ransomware, que es cuando alguien encripta mi computadora y mi información, grábalo. Da fe de lo que está pasando, regístralo, toma capturas de pantalla, toma video, haz una pequeña nota de los hechos, de cronológicamente qué pasaron, cómo pasaron, porque el delincuente siempre deja un rastro, siempre. No hay delito perfecto. El problema es que es difícil encontrar quién fue cuando no registraste bien todos los hechos. Todos los ciberdelitos son rastreables. Todos los ciberdelincuentes también tienen siempre un patrón de conducta, sobre todo orientado al ego. Cuando deja más rastros del ego es cuando más podemos rastrearnos. ¿Qué tipo de delincuentes? Siempre dejan una firma. Incluso dejan su hashtag, su usuario. Les gusta dejar ese sentido de trascendencia. Entonces, cuando dejan eso es cuando los podemos rastrear. Pero si tú no tienes la ocupación de literal, de grabar, de videograbar, de documentar, incluso de capturar una pantalla de qué está pasando, difícilmente vamos a poder hacer algo. Entonces, la primera instancia es documentar. Como puedas, pero documenta. Después, el segundo paso sería acompañar todo esto de una consejería jurídica. Consejería jurídica que un servidor y otros podemos hacer en esta materia. Tercero, informa a las autoridades. Nosotros como use intérpretes, obviamente nunca vamos a dejar de hacer una denuncia del delito. Hoy, en vía Twitter, tenemos la incorporación de medios de comunicación abiertos, como por ejemplo, puede ser que la misma plataforma te permita hablar con un policía de investigación, con el jefe de la policía. Busca que esa comunicación también la documentes, que es lo que no estamos haciendo bien. Buscamos un tweet, hacemos un tweet, pero no le damos seguimiento, cuando la autoridad ya se prestó a acercar y escuchar. Hoy, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las autoridades que detenten un cargo público están obligadas a dar respuesta a cada una de las solicitudes en línea. Llámese tweet, llámese WhatsApp, llámese llamada vía Facebook, lo que tú quieras y mandes, hoy la autoridad tiene la obligación de darte seguimiento a tu caso. Entonces, si tenemos esas áreas de acceso a la justicia, úsalas. Oye, no tengo dinero por un abogado, no te preocupes. Para eso están las redes sociales. Graba, informa, ¿sí? Y después, y solo después, trata de negociar.
¿sí? Pero las negociaciones no dejes que no las hagas tú, porque lo que pasa es que los usuarios tratan de hacer las negociaciones con los ciberdelincuentes. Ya que te hackeó, ya que sacó toda la información, ahora sí empezamos oye, ¿sabes qué? Tan solo déjame mi información más vital, te deposito tanto. Desde que tú empiezas con esas negociaciones propias, ya perdiste mucha área de oportunidad con el ciberdelincuente, y sobre todo de oferta probatoria. Entonces, esos serían 3 consejos, los mínimos que tiene que hacer el ciudadano ya que está en esta situación. Ok, perfecto. Ya, bueno, nos compartió unos elementos que tienen valor probatorio, ya sea para testificar o como testimonio. Eh, pero ¿cuándo podrían perder? Porque leyendo una captura de pantalla se puede falsificar, muchas cosas se pueden falsificar, entonces puede ahí quedar bailando pues la veracidad de los hechos. Entonces, ¿qué puede hacer la persona para que esta captura, este video, no pierda ese valor probatorio ante pues, las autoridades? Ok, muy buena pregunta. Mira, esa solicitud, eso que te está pasando, como te decía, tiene que tener un registro, sobre todo de tu testimonio. Lo mismo que declares por primera vez a la autoridad vía tweet, tiene que ser lo mismo que declaremos en el Ministerio Público y lo que termine y culmine en la última etapa de juicio. Entonces, la cadena de custodia digital, que es la que más trato de hacer el apunte en mi libro, en esa cadena de custodia digital no solamente está lo que criminalísticamente es posible. ¿Por qué? Porque al final la cadena de custodia solamente es un sistema de registro, es un registro en sí mismo. Pero nosotros como ciudadanos ni sabemos qué es cadena de custodia, ni nos toca, ni nos merece saber. Entonces, cuando ya te está costando el ciberincidente, lo primero que tienes que hacer es un plan de acción. Y en el plan de acción es tratar de rastrear, de recolectar lo más que se pueda la información. El sistema de logs o los checks and logs o checar los logs de una computadora los puede hacer un operador, los puede hacer un perito en tecnologías, un experto en ciberseguridad. Pero de nada me van a servir toda esa extracción con todas las CISAs que pueda hacer si no es ofertado como testimonio. Entonces, lo primero es la mecánica de los hechos, graduarla, tenerla muy preservada en una crónica de los hechos en sí misma. Si nosotros somos acuiciosos de todo eso, aunque no tengamos un perito en tecnologías, créeme que podemos hacer mucha la diferencia, pero necesitamos que el valor no se quede así. Tú sabrás que la prueba como tal, o lo que creemos que es prueba, no es prueba hasta que pase por la etapa de juicio oral. Así es. Entonces, aunque se respire, aunque haya indicios de prueba, no son nada hasta que no haya una exploración jurídica de esto. Y la exploración jurídica es a través de una incorporación del dato de prueba, que es el testimonio en sí mismo. Entonces, regreso. La cadena de custodia digital tiene que ser preservada. Entre ellas es tu computadora, no la apagues. Muchas personas creen que desde que pasa el ciberincidente, lo que primero que deben de hacer es apagar la compu y reiniciar todo. Si haces eso, no va a haber manera de rastrearlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierde la huella digital. Entonces, lo que buscamos es exactamente que como tú no entiendes de eso, no busques que se acabe de, literal, de desactivar o terminar el delito, pero busques sí rastrearlo, busques ver en dónde está pasando y no interrumpes la circunstancia en el operador y con lo que está pasando. Lo primero es salvaguardar tu información, por eso siempre haz respaldos, muy importante hacer respaldos. No tenemos la cultura del respaldo, no tenemos la cultura de la prevención, tenemos nuestros passwords en todos lados. Subimos fotos de Facebook de las personas más queridas y no pensamos que al final eso que subimos al Facebook es una manera de rastrear cómo vamos a tener las contraseñas. Ponemos nuestra música preferida, nos las pasamos compartiendo todo. Y lo único que hace el hacker con un buen sistema, por lógica o deducción, es descubrir tu contraseña. Puede hacer incluso tan sencillo el efecto de mandar una bomba de algoritmos a tu computador y sacar todas las contraseñas. La exploración de cookies. En exploración de cookies, por favor, borra todo lo que ves, borra tu historial, borra toda literal, toda esa huella digital, eso que dejamos, ese rastro digital, es borrarlo lo más que se pueda. ¿Para qué? Para que al final pueda culminar en una buena y exitosa investigación. Ok. Ya adentrándonos un poquito ya nos comentó un poquito lo que va a decir su libro, pero adentrándonos más, revisando su post y un poquito leyendo, revisé que va a contener pues jurisprudencia, va a tener sentencias que ya fueron realizadas, no sé si en todo el país o en ciertos
estados en específico. ¿Nos podría platicar un poquito sobre eso? ¿Cuáles han sido las sentencias más comunes para que ya sea una jurisprudencia? Ya sea, bueno, el término de jurisprudencia es que ya se formó una sentencia y a partir de cierto momento se busca que sea esa la solución del caso. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito sobre, más o menos, no spoilear todo el libro, pero platicarnos un poquito de las sentencias pues, más comunes que hay en el país para que si a alguien le sucede algo, sepa cómo proceder también? Claro, muy bien. Lo primero que advierto en mi libro, que es un libro de acompañamiento, que le sirve tanto al operador como a alguien que no tiene la menor idea de qué son las leyes o qué son el derecho de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, en mi libro hago el apunte exacto de qué decir, cómo decirlo en cada etapa procesal. Desde que me está pasando, les pongo un formato de llenar de cómo, literal, cómo rastrear el hackeo, cómo tratar de poner la información que me está poniendo ahí los numeritos, porque, por ejemplo, muchas personas o casi nadie desconoce el término hash, ¿no? ¿Qué es el código hash? El código hash es la huella dactilar del delito. Entonces ahí te explico lo que es el código hash y cómo este ha sido incorporado a juicio. La mayoría de los testimonios, por ejemplo, de los juicios relevantes en esta materia, uno de ellos ha sido el de Movimiento Ciudadano, cuando filtró toda la base de datos que tenía el INE. Entonces, esa resolución que es abierta, por cierto, todos los considerandos que hizo el INE, porque aquí el que se querelló fue el INE. El INE se querelló, ¿por qué? Porque hubo una usurpación de identidad y hubo un error en el deber de cuidado de toda la instrumentación. Entonces, el INE lo que dijo fue, a ver, no me importa quién la hizo, sino quién me la pague, literal. A quién le volaron la base de datos, no me importa, pero se vulneró. Entonces, lo que siguió fue literal la cadena de custodia que se perdió y en esa cadena de custodia se puede exponer y lo vislumbro muy puntualmente en el libro, cómo fue el INE que perdió ese juicio. ¿Sí? ¿Por qué lo perdió? No lo perdió al final porque no lograra la consecución. De hecho, se dio a favor que en efecto había una responsabilidad penal por parte de las personas. Pero aquí se perdió porque al final se quedó simplemente en un considerando de no ejecución. Entonces, el INE, pues al final se quedó con toda la policía cibernética atrás de ellos sin poderlo incorporar como como una debida prueba. Entonces, dentro de ese caso también explico mucho el de las chocolateras, que aquí aprueban en la Ciudad de México, que fue una banda de delincuentes que se dedicó a reclutar a través de las redes sociales a sus víctimas, y estas víctimas eran, literal, eran hombres, ¿no? O sea, eran mujeres que cazaban hombres y en un antro les daban un chocolate, ¿sí? Y ese chocolate tenía un sedativo y lo usaban para después llevarlos a la casa, a sus casas y quitarles sus cosas, ¿no? Entonces, son cosas así de rastreo de investigación criminal donde incorporamos como medio de prueba las redes sociales y estas van de vida cuenta con la inteligencia, un poquito de inteligencia, vemos un poquito de lo que es la inteligencia, lo que es la contrainteligencia, lo que es la inteligencia aplicada al derecho y sobre todo al ofertamiento probatorio, porque de nada nos sirve toda la extracción de evidencia, toda la secuencia de solicitud de información, si no tiene una debida estrategia de teoría del caso. Entonces, en el teoría del caso hablo también de muchas resoluciones de la Corte, establecido de qué es la teoría del caso y cómo se debe incorporar a una metodología del delito cibernético. Y hay jurisprudencias muy novedosas que de hecho alcancé a ponerla en la última edición y la repito acá, en esta última edición, la repito en esta nueva, donde hay una jurisprudencia que emite la Corte de junio del 2021, donde estima que los bancos están obligados a la debida diligencia de la investigación de todos los delitos que a ellos les compete. Es decir, hoy por hoy los bancos no pueden negar una investigación sobre una posible clonación, sobre una posible usurpación de la identidad del usuario. Hoy no pueden. Hoy ellos tienen que agotar todos los extraordinarios de investigación y en caso de no agotarlos, existe una responsabilidad por parte de ellos. Entonces son pocas personas que saben de esta jurisprudencia, pero que al final exploro mucho de cómo hacer el acompañamiento en los fraudes, cómo se tiene que hacer el trámite a Conducef, cuáles son los formatos que pide Conducef, hasta dónde llega la conciliación con el banco y dónde se tiene que querellar la Fiscalía General de la República o en su caso la Fiscalía de la Ciudad de cada estado. Solamente hago la punta en Nuevo León, hago la punta en Ciudad de México,
Jalisco. Hasta ahí me quedo, realmente no he podido llegar a más, pero lo que sí te puedo llamar, o lo puedo establecer ahí con tus medios de comunicación, es establecer que hay también una deóntica para los medios de comunicación. Yo les pongo ahí un apunte de cómo tienen que protegerse todos los medios de comunicación, sobre todo los periodistas, cuál sería el seguimiento. Yo soy parte del mecanismo de protección a periodistas y de defensor de derechos humanos de la Ciudad de México, y hemos puesto muchas líneas de cómo se tendría que hacer la debida atención del ciberdelito. Entonces, eso es de los que más anclo en el libro, y pues busco que acompañe no solamente al operador, sino también a cualquier usuario. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que nos dijera cómo podríamos conseguir su libro ya próximamente el 29 de noviembre, porque realmente no solamente para los medios de comunicación, sino todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y no está de más, aunque no sepas nada de leyes, pues tener una base en que sostenerte. Entonces nos gustaría que nos dijese dónde lo podemos conseguir y una explicación un poquito corta de por qué deberíamos de tener este libro. Ya nos lo comentó en la entrevista, pero para que quede como que buen final. Claro, con mucho gusto. Mira, antes que nada, me permito decirte que siento que es de si digo siento, es una percepción propia, que es de los pocos libros que siento que va a trascender en el tiempo, porque también exploro mucho lo que es el proceso en sí mismo. Solamente los argentinos han hecho lo que es el derecho procesal digital o el derecho probatorio digital. Yo sí me meto mucho a las tripas a ver exactamente qué es una prueba digital, qué es una prueba electrónica, cómo es su debido ofertamiento en México, cómo lo ha aceptado el Parlamento Europeo, o sea, las diferentes técnicas de litigio estratégico. Estados Unidos es una de las primeras pirámides en lo que es el litigio estratégico, sobre todo con el Litigation Corporate Service, pero ahí lo que tenemos que ver mucho de la mano es cómo le están haciendo las barras de abogados de Estados Unidos y cómo las barras de México no se han pronunciado al respecto. Entonces, yo parto de la Barra Nacional de Abogados y aquí sí nos hemos pronunciado, hemos puesto muchas líneas de investigación, sobre todo desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de cómo hacer bien de lo procesal algo nuevo. Hoy consultamos un expediente en línea, hoy somos notificados a través de medios tecnológicos y cómo vamos a aprobar también las notificaciones de estos, ¿no? Entonces, esto no solamente le sirve al abogado, o sea, el 50% es para abogados y el otro 50% es para usuarios que no tienen ni idea. Entonces, ahí hago el apunte en la introducción de que espero que ese libro cambie las cosas literal de percepción de justicia. Digo, somos chiquitos, soy propio, de hecho es una editorial independiente que es eHack Systems, y tu servidor que es ICT Law Advocates. Junto con Celtic, junto con la Academia de Ciencias, Ingeniería e Investigación Forense, estamos haciendo todo el esfuerzo, estamos aventando la casa por la ventana para hacer un número, tanto físico como virtual. Entonces, en mi página, felipeveles.com, los diferentes aliados que se han subido a este canal, a esta difusión en los que estamos diferentes expertos en seguridad de la información, van a poder descargarlo ya sea en línea, a través de un pago vía PayPal, o bien lo podemos llevar hasta sus casas la edición física. La edición física va a tener un precio un poquito más fuerte porque ya trae formatos, trae literal descargables, y la versión digital es un poco más económica porque no tiene estos formatos. Sí le hago referencia y hay una biblioteca digital. Yo busco hacer ya libros de acompañamiento, pero libros, pues déjame decirle así, eternos, ¿no? Que al final los puedas estar descargando y actualizando todo el tiempo. Entonces, esa es mi mística, creo que es de los primeros libros que se está haciendo. En diciembre viene otro, que lo hago nada más con Celtic, que es Excalibur, le pusimos así un sentimiento propio, que es un manual de legítima defensa. Y en el manual de legítima defensa no solamente es para los ciberdelitos, es para todo. O sea, cómo me defiendo de alguien literal en la calle, cómo voy al Ministerio Público, qué defensas se tienen que hacer. Entonces, literal, por eso se llama así, ¿no? Que es un libro de acompañamiento. Entonces, trato de hacer libros que no solamente sean de consulta y que terminen arrumbados en algún despacho, sino que sean de consulta todo el tiempo. Entonces, estos dos, el primero que es de ciberdelitos, es muy, muy puntual, muy técnico para el abogado, pero también hago apuntos de exploración y de seguimiento que me entiendas con cualquier ciudadano. Entonces, los dos creo que ahí van a tener muy buena cabida. Y pues creo que al final espero poner ese granito de arena y después
que los demás sigan las reglas de ahí o las destruyan, porque se vale también decir, ¿sabe qué? Creo que el abogado Vélez no tenía razón, pero se puede hacer esto y esto y esto. Todos los apuntes son literal notas con muchas lágrimas, con muchas noches de angustia, porque de los casos que he tenido es contra delincuencia organizada, secuestro. Entonces, créeme que saber que tu contraparte son secuestradores y células delictivas no es nada grato. Y ahí lo pongo en el apunte, ¿no? O sea, si estás pasando por esta mala racha, por esto que te está pasando, fíjate aquí, hazlo así. O sea, fueron notas que seguí durante años y en los dos libros las exploro, ¿no? Entonces, al final, todos y cada uno vamos a decir, mis pacientes, que son mis clientes que han estado por mis manos, son parte de este libro y a ellos les debo mucho de ello. Sí, perfecto, muchas gracias. Y sobre todo porque es un libro y es un tema que probablemente va a seguir evolucionando, entonces esperemos que sea un parteaguas, no solamente para abogados ya egresados y que estén litigando y personas que lo sufran, sino que pues implante este tipo de educación en los nuevos formatos para los futuros abogados. Entonces yo le agradezco mucho el tiempo, sé que me comentó que tenía una agenda un poco atorada, pero pues esperemos poder estar leyendo su libro el próximo 29 de noviembre y que ayude a muchas personas, sinceramente, ya que es un tema con muchos conocimientos, sinceramente. Muchas gracias. Pues sí, pues hago extensiva la invitación a tu público. Vamos a través de felipeveles.com, ahí va a estar la agenda, ahí va a estar también la tienda en línea y si lo quieren físico va hasta con dedicatoria, ¿no? Solamente hacemos ese apunte que quiere que diga la dedicatoria y lo mandamos a cualquier estado de la República. Aquí en Ciudad de México lo vamos a estrenar en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Va a haber un desayuno el mismo 29 de noviembre que se va a transmitir en línea. Y bueno, si están por acá, por la Ciudad de México, pues los invitamos a desayunar, ¿no? Ok, muchas gracias. Esperemos que salga bien ese día y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.